Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Si alguna vez te has preguntado cómo los barcos han moldeado la historia, este episodio es para ti. Acompáñanos en un fascinante viaje a través del pasado, el presente y el futuro de los barcos. Conversaremos con Hans Ekdahl, autor de Los barcos y el mundo, libro que nos invita a explorar cómo este medio de transporte no solo ha transformado el comercio y la movilidad de las personas, sino que también ha influido en campos tan dispares como la medicina, la ciencia, el sistema económico global, la mezcla cultural e incluso la globalización. Desde los primeros troncos flotantes hasta los buques que se conducen solos, los barcos han sido una pieza clave en la construcción del presente y el futuro de la humanidad. Bienvenido, Hans, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. ¿Qué tal a todos? Y gracias también por la invitación a hablar de barcos, que en realidad no es un tema que suene mucho y yo encantado de poder conversar contigo. Bueno, sabemos que a nuestra audiencia les encanta el tema de la historia y los barcos, ya lo hemos visto con otros episodios en que hemos hablado de submarinos, por ejemplo, de nuestra historia naval. Así que este episodio especialmente dedicado para quienes nos escuchan. Hans, cuéntanos de ti, ¿por qué el interés en lo que tiene que ver con la historia marítima, los barcos en particular, el libro del que vamos a estar hablando hoy que se llama Los barcos y el mundo, cómo los barcos y la navegación han dado forma al mundo como lo conocemos? Para allá vamos a ir en esta conversación. Bueno, yo creo que nace todo de un interés bien personal, porque en particular mi vida en general ha estado siempre ligada al mar, siempre cerca del mar. Por distintas circunstancias, no porque yo lo haya buscado, sino que me tocó vivir, crecer en Puerto Montt. Yo nací en Viña, pero me fui muy chiquitito a Puerto Montt, y ahí crecí, ya dentro de varias partes donde viví, las que yo creo que de la que más tengo lindos recuerdos es una casa que quedaba frente a una caleta de pescadores en Puerto Montt que se llama Anahuac, y ahí tú cruzabas la calle y estaban las lanchas pesqueras, los botecitos siempre varados en la orilla, y era como el patio de juego, digo. Bueno, sí, Puerto Montt yo creo que es una de nuestras ciudades más típicamente marítimas, a pesar de que tenemos muchas, pero ahí como que se siente la vida de mar. Sí, totalmente. Entonces, claro, ahí nace un interés natural porque era parte de mi entorno. Ahí jugábamos los niños que vivíamos ahí, y claro, y el interés van haciendo porque se va haciendo un poquito parte de tu esencia, sin que tenga, no sé, un gusto heredado o algo así. Me fui de a poco metiendo en el tema de los barcos. Después salí del colegio, postulé a la escuela naval, me vine aquí a Valparaíso, donde me fui a los 16 años, y estuve también ligado, como es lógico, ya siendo parte de la Armada. En la escuela naval hice una carrera, estuve 23 años en la Armada, y también, pues, lógicamente, ahí viví en varias partes, también siempre ligado a la actividad marítima. Me fui metiendo un poco en lo que es la Armada, pero desde un punto de vista más civil, porque yo mi carrera la orienté hacia lo que es la autoridad marítima, ¿ya? Que es como el área de la Armada que tiene que ver con las regulaciones marítimas, tiene mucho contacto con toda la actividad marítima civil que se desarrolla. Entonces ahí vas conociendo un poco más la industria, el tema de la pesca artesanal, el transporte marítimo, los puertos, qué sé yo. Y después, dentro de mi carrera en la Armada, se dio la posibilidad de postular una beca en la Universidad Austral, donde estudié ingeniería naval y me especialicé en arquitectura naval, que la Universidad Austral es la única carrera, o sea, la única universidad en Chile que tiene la carrera de ingeniería naval, especializada, digamos, en arquitectura naval.
Así que No tenía sí, te idea que juro. existía esa especialidad. Sí, ¿no? Y de hecho es súper poco conocida. Y dentro de esas cosas también nace el tema de tratar de difundir un poco, porque yo me pasó lo mismo que ahora contigo. Siempre que converso, te digo, en serio, arquitectura naval, no sabía que existía. Y dentro del mundo marítimo es bien conocido el tema. Toda la, Claro, seguro. todos los países que son marítimamente desarrollados, digamos, la arquitectura naval es como parte del entorno. Y acá, yo de repente, no sé, me da risa cuando veo, por ejemplo, los rankings, en esta época sobre todo, en la época de la PSU, que salen en el diario los rankings de la ingeniería, las carreras más. Y nunca está ingeniería Sí. naval, porque en realidad no es una carrera conocida en un país que se supone Ujú. que es marítimo. Sí, hay varias cosas que yo no entiendo, ¿ah? Porque claro, tenemos más de 4.000 kilómetros de costas, un montón de puertos, no sé ni cuántos. Somos un país inminentemente marítimo y conocemos muy poco. Es como el mundo de la Armada, el mundo de la Marina es como bastante cerrado, por así decirlo. A lo mejor con los que no estamos ahí conocemos muy poco de nuestra historia, muy poco del mundo en sí y al final, bueno, y quiero que lo vamos conversando a lo largo de este episodio, es lo que nos sigue uniendo como el mundo que somos. ¿Vale? Existen los aviones hoy en día, pero realmente hay todo un tráfico, lo pienso al igual que los autos o las carreteras, pero que no es tan visible porque para los que nos quedamos aquí en tierra. Sí, totalmente. Sí. De hecho, yo creo que esa es una de las motivaciones, quizá un poquito más adelante vamos a hablar de eso, también para el tema del libro. Pero yo, claro, tengo la misma percepción que tú, quizá en algún sentido un poco autocrítica para los que estamos dentro de la industria, porque también nosotros somos los llamados a difundirla. Pero claro, yo creo que ese tema de que nosotros somos un país marítimo es cierto por las características que tenemos, pero también tiene algo de un poquito de eslogan, digamos, que no se aterriza tanto a la realidad. Creo que hay poco conocimiento general del tema marítimo, no solamente en cuanto a la historia, sino que a la actualidad. A lo que pasa, por ejemplo, con la industria del salmón en el sur, con el transporte marítimo, con las exportaciones en el norte, con la industria pesquera. Tenemos harta actividad, pero en realidad es poco conocida. Yo de repente lo atribuyo un poco a que por nuestra organización geopolítica, digamos, todo pasa prácticamente en Santiago, y en Santiago, como no tiene costa, digamos, probablemente la actividad marítima es más Tienes invisible, razón en eso. claro. Entonces, claro, si no es algo que sea masivamente conocido, yo creo que también los que estamos dentro de la industria marítima somos los encargados también de difundirla. Y en lo personal, el libro también va por esa línea. Como, Sí, tienes toda la razón. Claro, yo no lo había pensado de esa manera, pero seguro que es así. Como Santiago no tiene mar, entonces como que queda fuera de esta visión que tenemos para el resto del país. Bueno, los barcos y el mundo. Ya nos contabas de ti cómo surge todo este gusto, esta pasión, bueno, una carrera profesional en torno al mundo marítimo. Y ahora, ¿cómo das el paso a escribir un libro sobre los barcos? ¿Qué te motiva? ¿Qué cantidad de historias, a lo mejor anécdotas habías reunido? ¿Cómo fue el trabajo también de investigación para dar vida a este libro, Los barcos y el mundo? yo creo que partió, bueno, siempre me gustó leer, ¿ya? Pero dar el paso de leer a escribir, hay un mundo de diferencia. Siempre me gustó leer y temas bien misceláneos, digamos. Realmente, no sé, pues, pasaba por libros de actualidad, libros de política, libros de divulgación científica, de novelas, de todo. Eh, y de repente me iba encontrando con estos datos que me empezaban a llamar un poco la atención y me daba cuenta que el libro súper transversales, cosas que no tenían mucho que ver una con la otra, iban apareciendo temas de barco, que lógicamente me llaman de súper un tema en el que uno está involucrado. Eh, y claro, cuando empezaron a hacer más de uno, ya se empezó a prender una lucecita y empecé a tomar apuntes, a tomar notas y a recolectar un poquito de información, mezclándola también con lo que había sido mi experiencia personal en el desarrollo de mi carrera, de mi vida. Así que fui recolectando información y tratando de hacer un hilo conductor que todavía no lo tenía claro.
tenía como mucha información suelta, pero no sabía cómo linkearla. Así que, claro, primero empecé siempre con lo que conversábamos delante, con el afán de difundir un poco esto, de hacerlo algo interesante. Traté de ver varios formatos. De hecho, en algún minuto pensé hacer así como algo más ilustrado, como para niños, qué sé yo. Eh, pero después, leyendo también y copiando un poco estilos de otros escritores que me iba encontrando, llegué al formato final, que en realidad, si tú lo lees, va a estar súper escrito en lenguaje apto para gente no especialista. O sea, no hay tecnicismos de por medio, no hay. Sino que traté de linkear, en el fondo, que el hilo conductor sea cómo los barcos eh, tienen mucha importancia en tu vida sin que tú te des cuenta. Eh, claro, Totalmente, no solamente en la actualidad, con lo totalmente. más lógico puede ser el tema del acceso a las cosas hoy en día, sino que también por temas históricos que pasan por cosas más intangibles, como, no sé, por la historia, la esperanza de vida que tenemos hoy día, cómo se ha ido desarrollando la cultura, las fusiones de distintas culturas a lo largo de la historia, que en el fondo han desembocado en lo que hoy día nos parece tan cotidiano, que vivieron un mundo súper accesible, súper a la mano, súper desarrollado, con alta tecnología, con una buena calidad de vida, que en realidad es algo anecdótico en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido la calidad y la esperanza de vida que tenemos ahora, nunca habíamos tenido el desarrollo que tenemos ahora, ni las posibilidades de ejecutar distintas actividades. Antes la vida del ser humano estaba súper limitada y eso no es que sea gracias a los barcos, pero sí el barco ha jugado un papel fundamental en un montón de procesos que nos han llegado hasta acá. Entonces, es un poco lo que refleja el libro. Bueno, ahora que mencionás cómo hemos llegado hasta aquí y que los barcos han sido fundamentales para todos los avances que tenemos, en fin, las civilizaciones, pensé de inmediato, ahí tú nos contarás, si vamos a la historia uno piensa en los fenicios como los más asociados al mar en la antigüedad, tú me dirás sí, no, no sé desde cuándo, a ver si nos puedes dar por ahí algún datito, la humanidad le ha dado a los barcos, a la movilización marítima, la importancia fundamental que tiene hasta el día de hoy. Sí, yo creo que hay linkeándolo un poco con lo que hablábamos recién, cuando nosotros vemos, por ejemplo, con lo que tú decías de los fenicios, hay un montón de ejemplos, entre ellos los fenicios, digamos, de naciones, de países que han Ujú. tenido el desarrollo marítimo en el centro. No sé, en la antigüedad, bueno, los vikingos, los fenicios, Claro, los vikingos los también. ingleses en la época del desarrollo de la corona, los españoles, la era de los descubrimientos también, las potencias marítimas, Portugal, España, Inglaterra, etcétera. Y te das cuenta que dentro de su época siempre fueron los países más desarrollados. Entonces, el tener el foco del desarrollo marítimo tiene consecuencias en el desarrollo del país completo, digamos. Claro, nosotros somos un país que geográficamente tiene muchas ventajas. O sea, con los 4.000 kilómetros de costa que decías tú, la cantidad de islas, de puertos, etcétera. Yo creo que tenemos mucho potencial y que no hemos sabido aprovecharlo. Ahora somos un país joven, tenemos de 200 años, digamos, pero eh, yo creo que no hemos sabido poner el foco en el centro. Si tú te fijas, de repente nuestro fuerte, si le pregunta a cualquier persona, siempre te va a decir que es la minería. Y, y efectivamente, Claro, la minería nos da mucho sustento, digamos, en nuestra matriz, digamos, de ingresos como país. Pero, pero nosotros tenemos una mina gigante en el fondo, al lado nuestro, que es el mar. Si tú te fijas, por ejemplo, comparas la superficie cultivable en Chile o la superficie apta para la minería, y la comparas con la zona económica exclusiva, que son el área de mar que nosotros tenemos el privilegio de tener exclusividad para explotarla comercialmente, para fines energéticos, para todo eso, es inmensamente superior. En realidad no es algo que nosotros tengamos en el foco del desarrollo de los próximos 50 años. Por ejemplo. claro, no, para nada. Entonces, claro, a lo que iba tu pregunta,
efectivamente, los fenicios, los ingleses, los vikingos, todos los griegos, ¿no? Son, todos esos pueblos, en el fondo, en algún minuto decidieron poner el desarrollo marítimo en el centro de su actividad, y los resultados fueron que no solamente el desarrollo se quedó en lo marítimo, sino que derivó en el desarrollo completo de esas sociedades. Totalmente, seguimos hablando de ellos hasta el día de hoy. Bueno, en el fondo mencionas o das a entender a través de tu libro que los barcos son el medio de transporte más influyente que ha existido en la humanidad. ¿Por qué uno podría afirmar eso? ¿Por qué afirmas eso? Yo pensaría, ¿no?, en la carreta o los autos, cualquier medio terrestre, el caballo. Sin embargo, tú nos cuentas que son los barcos o cualquier embarcaciones para la época. Sí, quizá la afirmación puede ser un poco pretenciosa, pero yo la creo. Una vez estaba viendo televisión, en el cable, y salió un programa, no sé si en el National Geographic o en el History, no me acuerdo, que era los 100 inventos más importantes en la historia del mundo. Y hoy salieron un montón de inventos, digamos, la rueda, la ampolleta, la televisión, el internet, el auto, etcétera, que son los que todos se nos vienen a la mente. Y yo esperé hasta el 100 y nunca salió el barco. Y lo vi completo y nunca salió. ¡Ay, mira! Y dije, chuta, en realidad, bueno, claro, no es algo que todo el mundo tenga en la cabeza, pero yo creo que los barcos y la navegación en general siempre jugaron como detrás de bambalinas, nunca estuvieron en primera línea, y todavía lo hacen, digamos. Tú cuando, por ejemplo, ahora piensas en Internet, claro, Internet es genial, pero resulta que toda la infraestructura de Internet pasa por cables submarinos que son eh, instalados, mantenidos, reparados por barcos. Y ha habido casos de, ¡Qué importante! claro, ya ha habido casos, por ejemplo, de corte donde medio continente queda sin internet y resulta que hay que ir a repararlo, y sin los barcos tú no puedes hacer eso. Eh, el transporte, nosotros, claro, asumimos, por ejemplo, que y es cierto, digamos, que el avión es el medio de transporte más importante hoy en día, y eso es verdad. Pero hoy en día, digamos, o sea, piensa que la aviación parte del principio del siglo pasado, y todo el resto de la historia de la humanidad, la gente se ha movido en barco. O sea, estamos viviendo la última parte, la parte más actual de nuestra historia, y claro, pero realmente ignoramos un poco todo lo que pasó hace un par de generaciones atrás. Fíjate, por ejemplo, que en el año 1958 fue cuando se tendió el primer cable telegráfico, intercontinental, digamos. Uh-huh. Piensa que mi mamá nació en 1957, o sea, una generación atrás, toda la comunicación era imposible hacerla a larga distancia. Siempre alguien tenía que físicamente transportar un mensaje, transportar Claro, un encargo claro. o algo para poder comunicarse. Hasta hace una generación atrás recién podemos comunicarnos, como ahora nos parece súper natural, con una llamada a Europa, con una videollamada como la que estamos Sí. haciendo ahora, con un like en Instagram, o ver un partido de la Liga de Fútbol, digamos, de España. Todo eso nos parece súper natural, pero resulta que, claro, hace una generación atrás, tú para ver un partido de España tenías que ir a España. Sí. Eh, O sea, todo esto se lo debemos a los barcos. Bueno, y las cosas que consumimos también. sí, mira, hay un libro súper súper interesante que me gusta mucho, que es de una periodista inglesa que se llama Rose George. También hay un resumen de ese libro, un resumen, sino que es una charla TED también, que ella habla de su libro. eh, Se llama El 90% de todo. Es un libro súper 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 bonito, Sí, sí, sí lo ubico. claro, de que ella habla en el fondo, su experiencia al embarcarse en un buque portacontenedores por 3 meses. Y claro, y cómo en ese embarco ella fue descubriendo todo, o sea, desde el 90% en el fondo de las cosas que tú usas día a día, que comes, con lo que te diste, etcétera, llegó a tu poder porque navegó miles de millas en barco. Eso yo también lo tomo y lo replico también en el libro, en lo que es la actualidad. O sea, tú hoy día, yo hacía clase antes, y siempre a mis alumnos, cuando partía el ramo, les decía, hagan mañana el ejercicio, levántense, abran los ojos
y hagan un recorrido todo el día, pero con esto en la cabeza. O sea, vean todas las cosas que usas, que comes, que te vistes, cuando te lavas los dientes, cuando llega a la universidad o va a trabajar, cuando te sube a la micro, cuando te sube al auto, la benzina, cuando prende el gas para cocinar. Bueno, todo eso llega en barco. No solamente el iPhone, digamos, o sea, todo eso, cuando vas al supermercado, muchas de las cosas que están ahí son importadas y llegaron en contenedores en barco. Y todo lo que es de producción nacional tampoco se escapa. O sea, todas las máquinas de las industrias locales llegan en barco. Cuando tú te vas a hacer un examen al hospital, una radiografía, ese equipo llegó en un barco, etcétera. Además de la tecnología que también tiene, que está también desarrollada en el libro, tiene muchas raíces en el desarrollo científico que vemos ahora en las investigaciones relacionadas con la navegación hace 4 o 5 siglos atrás. Qué fascinante. Es que uno nunca se topa con, no sé, con alguien que maneje un barco o que Claro, trabaje en esa área. Es como difícil, me imagino, porque siempre están mar sí, adentro. claro. Entonces, como que no forma parte de nuestro imaginario colectivo inmediato que uno tiene. No, de hecho, o sea, el mundo marítimo es bien acotado en Chile. O sea, en el fondo, o sea, la cantidad de profesionales que egresan año a año son contadas, porque son pocas las carreras. Entonces, al final, claro, egresan 100 personas en distintas carreras relacionadas con el mar. Son pocas las universidades y los institutos de educación superior que imparten carreras de barco, porque el mercado local también es acotado. Tampoco veo yo, una visión quizá un poco crítica, tampoco hay tanto incentivo para que esto crezca mucho. En general, toda la actividad se impulsa desde el punto de vista del sector privado. Entonces, claro, está un poco a la oferta y la demanda, y nunca, como dices tú, no se topa día a día alguien que no está relacionado con esto, con alguien que pueda intercambiar experiencia o que te pueda contar un poco de qué se trata. Y claro, Sí, sí. no solamente en la Armada como Fuerza Armada, sino que como industria también, las empresas marítimas, las agencias, son, son, son acotadas, son cerradas, o sea, no es que sean cerradas, sino que el día a día es como muy entre nosotros. Entonces tú te vas Sí. topando con la misma gente siempre y claro, cuesta un poco difundirlo. Por eso yo creo que es bien importante de repente esta actividad, la misma oportunidad que nos estás dando tú de hablar de esto. Para nosotros es súper importante cuando tú tienes la inquietud un poco de hacer divulgación de esta actividad. Sí, queremos conocer nuestra historia marítima, los barcos, todo este mundo que a veces no está tan a la mano, como decíamos. Bueno, me surgen muchas preguntas. Mirando aquí en la portada de tu libro hay un chico, un hombre en una canoa frente a un gran barco carguero. Es como esta evolución que han tenido los barcos. Pienso, por ejemplo, en esta Kon-Tiki, que salió desde Perú bueno, en su versión después replicada por los noruegos, si no me equivoco, hacia la Polinesia. Hay mucho que se ha dicho últimamente que América ya tenía contacto con la Polinesia antes que llegaran los españoles, por ejemplo. ¿Cómo podemos contar todo esto? Porque hoy día yo creo que vemos el mar y quienes no se dedican a eso, como que uno le tiene miedo y es un misterio así como el espacio. ¿Cómo se navega? Está esto de las estrellas, pero no sabemos muy bien ningún concepto, desde lo más básico. Entonces ahí, haznos como alguna línea para ordenarnos, Hans. Mira, lo que tú dices es cierto, ¿ah? Y yo creo que también pasa un poco por lo que hablábamos delante. Cuando uno no está familiarizado con el mar siempre tiene como te da la impresión de un obstáculo, así como un límite, una barrera. O sea, no sé si me entiendes. O sea, hasta aquí puedo llegar porque de ahí para adelante hay agua. Sí, totalmente. Mi opinión, o la impresión que me ha podido hacer yo, es que las naciones, en el fondo los pueblos que toman, cambian ese paradigma de ver el mar en el fondo no como un obstáculo, sino que como una vía de comunicación que tú puedes aprovechar, que te puede servir para conectarte con otras culturas, otros pueblos. Ese cambio de perspectiva ayuda mucho. Eh, ya no lo ves como una barrera o un límite, sino que lo ves como una puerta de entrada, como una línea, una vía de comunicación, de acceso. Y eso, claro, logra conectar muchas culturas, muchos pueblos, etcétera. Y con toda la ganancia que tiene ese intercambio, no solamente comercial, sino que también cultural. En el libro ponía, por ejemplo, claro, cuando
los navegantes antiguos se embarcaban y llevaban mercancía de un pueblo a otro, no solamente llevaban la carga, también llevaban recetas de cocina, llevaban canciones, llevaban idiomas, llegaban historias, llegaban ideas, tecnologías, formas de hacer las cosas, y todas esas cosas se van pasando de un pueblo al otro, y cuando vuelven con ideas nuevas y se van desarrollando las culturas, etcétera. O sea, es bien entretenido. Y claro, lo que dices tú, ahora yo creo que la navegación es mucho más tecnológica, lógicamente. Estamos, bueno, en el libro yo hablo un poco de que estamos en una revolución marítima, porque si Ah, tú te fijas, sí. ¿Cómo sería esa revolución? Nuevamente, porque no lo sabemos, sabemos lo que podemos alcanzar cada persona con, no sé, por lo que no nos dedicamos a la tecnología con el teléfono, pero de ahí no sabemos mucho. pero fíjate, desde que piensa, desde que parte la navegación, que de lo que tenemos documentado, porque no es muy posible tener evidencia física por dos cosas, digamos. Una, porque los materiales que se usaron antiguamente para construir barcos eran lógicamente orgánicos, madera, qué sé yo, pieles, y que no resisten mucho tampoco el paso del tiempo, así que es súper difícil tener hoy día evidencia de esas cosas. Y lo otro porque las líneas costeras, por producto de las glaciaciones, las líneas costeras antiguas de hace 10.000 años están 100 metros sumergidas. O sea, el nivel del mar de hoy día es 100 metros más alto que el nivel del mar hace 10.000 años. Entonces, claro, toda esa evidencia que podríamos ver en las costas, claro, esas costas ahora están debajo del mar, entonces es súper difícil acceder, y toda la evidencia en el fondo que se ha logrado obtener es de manera indirecta en el fondo, por estudios lingüísticos, por ADN, qué sé yo, se ha logrado identificar un poco la historia de los barcos y la navegación prehistórica en el fondo, de ese modo, porque de manera directa es súper difícil. Pero aún así hemos logrado realmente obtener información de cómo lo hacían los navegantes antiguos, y específicamente en el caso que pones tú de los polinésicos. Yo creo que bueno, está mencionado también en el libro como el caso más exitoso de navegación con muy pocos recursos, con mucha imaginación y con mucha capacidad. Fíjate que sin hacer tanto spoiler, eh, fíjate que las distancias más largas en el mundo para navegar están en la cuenca del Océano Pacífico, eh, y donde hay más islas entre medio. Y los polinésicos lograron hacer rutas constantes, o sea, encontrar una isla, volver y hacer un tráfico regular, ¿no? Cosa que es súper difícil sin tener ahora, imagínate, sin GPS, ubicándote solamente por coordenadas, por mapas, digamos. Y ellos lograron dominar prácticamente toda la cuenca del Pacífico en distintas islas, en embarcaciones muy pequeñas, con navegaciones muy largas, y logrando georreferenciarse súper exitosamente usando unos mapas que están descritos también en el libro, que eran en base a conchitas y palitos, unas varillas y unas conchitas que representaban, de las distintas formas donde la disponían, representaban, por ejemplo, la ubicación de la isla, las corrientes predominantes, los vientos predominantes en el sector, y la distancia. Y más encima tenía la dificultad que no se lo podían llevar arriba de las embarcaciones, sino que las tenían que memorizar. Porque todo eso se iba nutriendo de navegaciones de distintas expediciones. Entonces llegaban a donde estaba su pueblo base, ¿no? Eh, Aportaban la información y después tenían que memorizar estos mapas y partir navegando sin ver nada más que agua, y resulta que con eso lograban orientarse y establecer tráfico regular en puntos súper remotos. Y de hecho eso es súper admirable. Yo creo que ahora con o sea, con los buenos navegantes que hay hoy en día, veo difícil poder equiparar esas hazañas, digamos, sin ayuda de la tecnología que estamos acostumbrados. Y hay un montón de ejemplos claros, Tremendas los chinos, los habilidades. gringos, que también tenían sus propios sistemas de orientación y que fueron súper exitosos. Y hoy día cuando uno conduce un barco o una persona, son varios de un equipo, yo sé que va un ingeniero, por ejemplo, el capitán del barco, ¿tiene como piloto automático, así como los aviones? Sí, claro, ¿Cómo sí, es? no sé, mira, súper buena pregunta. Bueno, en general las tripulaciones en los barcos se dividen en dos grupos, que son los del área de cubierta, de puente, los que manejan el barco, digamos, los que hacen las maniobras de carga, eh, y están los del área de ingeniería, que están preocupados de los motores, los generadores, todo lo que es maquinaria.
Y claro, y dentro de la cubierta hay uno que tiene el control del barco, que es el capitán, y como él no puede estar navegando siempre, digamos, se van haciendo turnos de guardia. Y claro, efectivamente los barcos hoy en día tienen equipos de piloto automático, pero eso no quiere decir que no haya nadie arriba. O sea, el piloto automático es un sistema que te corrige lo que el viento y las corrientes te van desviando el rumbo, pero siempre va alguien de guardia y ahí en caso de cualquier emergencia que pueda reaccionar. Digamos. Ahora toda esa tecnología, todo lo que tú estás viendo, por ejemplo, en los últimos años sobre drones, aeronaves no tripuladas, que se está traspasando a los barcos también. O sea, ya hay prototipos de barcos autónomos sin tripulación que ya van navegando y con inteligencia artificial van recolectando información y a medida que navegan van aprendiendo en el fondo de cómo les afecta el viento de cierta dirección, la altura de la ola, cómo, por ejemplo, combinar de manera óptima los tiempos de navegación con la seguridad, con los aspectos relacionados con la carga. Y yo creo que para allá, bueno, o sea, de hecho, va hacia allá. La Organización Marítima Internacional ya está regulando el funcionamiento de los barcos autónomos y el futuro va en el fondo en esa dirección. Me he quedado como anonadada con esta información, porque uno más allá de tomar un crucero o un bote para dar un paseo cerca de la orilla del mar, como que no hay mucho más, ¿no? Y uno ve de repente los veleristas, qué sé yo, gente más apasionada de esas formas más clásicas, por así decirlo, que la puede hacer de una persona. Pero claro, no conocemos mucho más, ¿no? De todos estos detalles. Hay como ciertos peligros en el mar, porque también uno lo ve como un medio muy seguro, porque parece que los barcos estuvieran como magnetizados en el mar y se movieran así sin que nada pase. Sin embargo, hemos visto que han ocurrido accidentes, no tan antiguos como el Titanic, pero no hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué tan seguro es ir en una embarcación, en un barco, digamos, no en algo más pequeño, sino en un buque, no sé? O sea, el nivel de exigencias internacionales, de normativa nacional que hay, hace que la navegación sea extremadamente segura. O sea, los accidentes, si bien pasan porque es un medio riesgoso, son súper acotados. A nivel internacional hay un sistema de certificación de los barcos a nivel nacional también. En Chile la Armada está a cargo de eso por medio de la Autoridad Marítima, en Directemar, de certificar todos los barcos se revisan. La construcción de los barcos está supervisada. Hay normas nacionales e internacionales de construcción. Durante toda la vida del barco está revisando los equipos, se están haciendo pruebas y certificaciones periódicas que se hacen. Hoy en día es súper seguro navegar, pero vuelve a ser una excepción. O sea, toda la vida, en la historia de la humanidad, digamos, fue súper riesgoso. De hecho, por ejemplo, hay registros del Reino Unido donde en cierta cantidad, en una época, el porcentaje de siniestro superaba el 80% de las navegaciones. Algo siempre pasaba. Cuando estaba en la época del siglo XV, por ejemplo, XVI, donde estaban las navegaciones, donde empezaron las navegaciones de larga distancia después del descubrimiento de América, todo el tráfico que había, tanto por el lado de la India, por la carrera que había para descubrir la ruta de las especias, dar la vuelta al mundo, después con el tráfico que se hizo hacia América. Claro, se acrecentaron todos estos problemas de enfermedades por la alimentación, por el escorbuto, y claro, cuando planificaban esa navegación tenían claro que entre el 50 y el 80% de la población iba a morir. O sea, sabían, dentro de la planificación de los buques estaba eso, por enfermedades, por accidentes, por naufragio, por piratería, o sea, había muchos riesgos. Y el hecho que la navegación haya sido también tan riesgosa, vuelve a impactar a lo que nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, que también está escrito en el libro. Todo ese alto nivel de riesgo, en el fondo, lo que hizo fue que se generara alguna forma de colectivizar ese riesgo. Y ahí nace, por ejemplo, la industria de los seguros, que nace de la navegación. O sea, en el fondo, todos los constructores de barcos, estoy hablando de 2000 años antes de Cristo, digamos, en los babilonios. Qué ¿Cómo increíble. puedo, en el fondo, asumir este riesgo? Y claro, solo no puedo, si no el negocio no tiene mucho sentido. Entonces lo que hicieron fue, bueno, juntémonos entre varios dueños de barco y pongamos una cuota entre todos y así a alguien le pasa algo, de ese fondo se saca la plata. Y claro, estaban colectivizando el riesgo y sale de ahí el concepto que ahora nosotros lo ocupamos para asegurar el auto, para asegurar nuestra casa, nuestra Para vida, todo. seguro de robo, seguro de todo, porque en el fondo es
el mismo concepto que a lo largo de la historia se fue desarrollando. Qué increíble, he aprendido muchísimo aquí conversando contigo. Ya nos queda pero nada de tiempo, pero quería que después de este viaje por el mundo y por los siglos que hemos hecho, volver a nosotros acá a Chile. Me da la impresión que en nuestro pasado éramos un pueblo mucho más conectado con el mar, los diferentes pueblos que había en Chile. Y hoy día como que... Sí, yo también tengo esa misma impresión. Yo creo que de repente el centralismo nos ha comido un poquito. Yo de repente, más que centrarme en ahora, yo creo que lo importante es ver lo que viene por la proa, como decimos nosotros, al futuro. Nosotros tenemos un potencial ahora gigante de desarrollo energético. La Universidad Austral está haciendo un trabajo súper interesante. Hay unos académicos súper destacados, entre ellos fue un congreso, el doctor Gonzalo Dampier, que es de la Universidad Austral, también desarrollaba mucho esta idea, en el fondo, del potencial que nosotros tenemos en distintas zonas geográficas, tanto en el sur por las condiciones de viento que hay, la ubicación de áreas industriales, de poder generar energía a partir del mar, de la ola, del viento, etc. Y proyectos que en realidad no son ahora descubrir la pólvora, son proyectos que otros países han desarrollado hace varias décadas y que nosotros tenemos mucho potencial para poder desarrollarnos en esa área. En energías limpias, en el caso de Magallanes, cómo transportar esa energía, porque hay que sacarla de ahí de alguna forma. Tenemos todavía mucho por desarrollar y yo creo que también hay mucho por hacer por parte del Estado. O sea, todas esas cosas tienen que tener incentivos, tienen que tener regulaciones, tienen que tener un escenario que permite que haga propicio su desarrollo. Entonces, este libro, además de ser un tema que ojalá a la gente que no está relacionada con el mar le permita entretenerse, conocer un poquito más del mar, también tiene la ambición, digamos, de poder despertar un poquito ese interés y ver que tenemos una mina de oro al lado y que no lo estamos desarrollando. La acuicultura, por ejemplo, como un dato, el año 2016 fue la primera vez, la FAO informó que fue la primera vez que el ser humano se alimenta más de pescado de acuicultura que de la pesca. Claro, cuando tú piensas que por el cambio climático tenemos que disminuir un poco la proteína animal, la ganadería, por la huella de carbono que deja, la opción es el mar. O sea, el desarrollo de la acuicultura, evitando también impacto ambiental, saliendo un poco de agua interior y yéndose mar adentro, es una industria en que nosotros somos en este minuto el segundo productor mundial y tenemos condiciones de costa maravillosas para poder desarrollarnos mucho más ahí. Pero claro, para eso hay que, yo siempre he dicho que para querer algo primero hay que conocerlo. Y el primer paso es dar a conocer esta actividad. O sea, de hoy en adelante y hacia el futuro hay que mirar al mar. Exactamente. Con eso nos vamos a quedar a poner ojo hacia este mar maravilloso que tenemos aquí en nuestra tierra. Bueno, afortunadamente el mar que compartimos por gran parte de América, por el otro lado también con el Atlántico, así que para allá tenemos que ir mirando. Hans, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias a ti y también por estar interesada también en el libro, darle espacio un poco también a hablar del mar, que es lo que me gusta y ojalá que mucha más gente se conecte también con esa inquietud de conocer un poco más y, como dices tú, en vez de darle la espalda al mar, ahora veámoslo de frente. Sí, pues recomendadísimo tu libro Los barcos y el mar, de Trayecto Editorial. Lo pueden ver ahí, buscarlo en internet y por supuesto conseguirlo para que se entretengan y aprendan. Le hemos tratado de llevar un pedacito del libro el día de hoy hasta donde sea que estén escuchándonos. Gracias, Hans. Nos despedimos por hoy. Gracias a ti. Chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.